Bueno, la idea de la clase que nos quedaba de esta semana era tratar de hacer una especie de práctica de laboratorio de difracción de rayos X. ¿Mm? Y lo único que no logré hacer, que voy a ver si cuando pueda ir al laboratorio se los mando, es hacer una fotito de cómo son las muestras cuando uno las pone directamente en el equipo. ¿Mm? Eso se los debo porque pensé que iba a ir esta semana y podía hacer eso, pero no lo hice, así que voy a ver si cuando vaya con el tema de hacer el colegial se las puedo mandar. Bueno, entonces voy a tratar de repasar un cachito las cosas que habíamos visto en la última clase de lo que es la difracción de rayos X, por qué, digamos, es necesario hacer difracción de rayos X para poder analizar estructuras cristalinas, y tratar de contarles, bueno, cómo es el equipo, y qué datos van a tratar de analizar y cuál es la idea de hacer la práctica. Yo después al final de la clase les voy a mandar algunas informaciones que voy a detallar ahora en esta presentación. Eh, Como ya sabe Tania, digamos que les estábamos comentando, estaría bueno cuando termine ahora de la clase, además de hacer preguntas y de tratar de sacarnos dudas sobre, bueno, en qué consistiría el informe de esto, le habían quedado algunas pautas, ¿no?, sobre el tema de fechas, clases a hacer y todo, ¿no? Pero primero vamos con la clasecita esta de intentar hacer una práctica de laboratorio virtual. Bien, habíamos visto de que existía un fenómeno llamado difracción, que es lo que ocurre en cualquier experimento de difracción, que la idea es que según la óptica geométrica, lo que uno espera cuando uno tiene una rendija, o un patrón de rendijas, como sea, el resultado suele ser una sombra de eso. Pero la realidad hace que, digamos, cuando inciden ondas del tamaño cuya longitud de onda es del tamaño de la rendija, lo que se produce es un patrón de difracción, que son bandas brillantes y oscuras. Entonces, para poder estudiar estructuras cristalinas, en principio yo necesitaría tener longitudes de onda que son del orden de la distancia de los átomos adentro del material, ¿no?, o de lo que tiene que ver con ese patrón en la realidad, en lo que se llama la, digamos, la red real, ¿m?, de esa estructura cristalina. Y dentro de todo el espectro electromagnético, lo que tiene longitudes de onda del orden de las distancias adentro de una estructura son los rayos X. O sea, si yo me pusiera a mirar todo el espectro electromagnético, o sea, ya sabemos que la luz es parte de ese espectro electromagnético y solo da difracción cuando yo trabajo con rendijas del orden del tamaño de la distancia de la longitud de onda del visible, que dijimos que estaba entre 400 y 700 nanómetros. Pero la distancia a la que se encuentran los átomos o en las estructuras orgánicas, inorgánicas, es del orden de 1 a 10 Armstrong, más o menos. Entonces, la longitud de onda visible no me alcanza, por su tamaño, a producir este fenómeno llamado difracción. Entonces, para poder hacer difracción adentro de una estructura cristalina y tratar de con eso, tratar de entender cómo es ese orden cristalino, necesitamos rayos X. ¿Solo con rayos X se puede hacer difracción en estructuras cristalinas? Bueno, resulta que no, que hay otras sondas que se pueden utilizar también para hacer difracción en estructuras cristalinas. Ellos son los electrones y los neutrones. Así que las tres cosas, tanto los electrones como los neutrones como los rayos X, tienen longitudes de onda que permiten que se produzca este fenómeno de difracción, ¿sí?, adentro de un material que tiene un cierto orden cristalino. Nada más que el tipo de interacción que tienen los neutrones, los electrones o los rayos X con la materia es distinto. Pero la matemática que está atrás de cualquiera de estas tres ondas es la misma. Entonces, lo que se aprende con difracción de rayos X, que es con lo que primero se empezó a estudiar hace más de 100 años, o sea, no sé si se acuerdan, cuando empezamos las clases de cristalografía, yo les conté que en la historia, hace 100 años, un poco más de 100 años, empezó a descubrirse que existían los rayos X, con eso se hicieron los primeros experimentos, y con eso se descubrió la estructura cristalina, por ejemplo, del cloruro de sodio,
que vamos a tratar de reproducir nosotros en este laboratorio virtual. Una de las estructuras que van a tener que analizar ustedes es justamente la del cloruro de sodio, porque es uno de los patrones más conocidos y porque además me parece que digamos, es algo que está al alcance de todos en la vida cotidiana y es un buen ejemplo para trabajar. Además de que lo hemos trabajado en los modelitos de papel, lo hemos trabajado de muchas maneras, uno de los experimentos que hay para hacer en este caso entonces es hacer difracción en cloruro de sodio. Bien, y para hacer esta difracción entonces, como les dije antes, podemos usar rayos X, pero también podríamos haber usado electrones o podemos usar neutrones. ¿Por qué los traigo a colación o por qué hablo ahora de otras cosas que no sean la difracción de rayos X? Bueno, por dos razones. Primero, porque digamos, en el microscopio electrónico podría hacer difracción de electrones. No en el microscopio electrónico que tenemos nosotros, sino que, bueno, el día que tengamos la posibilidad de visitarlo, me gustaría que también visitemos el otro microscopio electrónico en el que se pueda hacer difracción de electrones. En estos dos casos, tanto los rayos X como los electrones, la interacción se da con los electrones de los átomos. Entonces, cuanto más alto es el Z del elemento que yo con el cual estoy haciendo difracción, más alta va a ser la interacción, o más fuerte, si quieren, porque depende de la cantidad de electrones que tiene cada átomo. En cambio, los neutrones, ocurre el mismo fenómeno, pero la interacción de los neutrones con la materia es con los núcleos. Y no necesariamente el tener un Z más alto hace que la interacción sea más grande. Entonces, en nuestro país va a existir un centro de neutrones, espero que pronto, en algún momento, en lo que es el RA10, que es un reactor que se está construyendo en Buenos Aires, y que permite hacer difracción de neutrones. Difracción de neutrones ya se hace en un montón de centros en el mundo. En América Latina no hay ninguno de estos centros de difracción de neutrones, y nos da información complementaria a la información que nos da la difracción de rayos X. ¿Por qué? Porque, como les comenté recién, los rayos X solamente pueden dar información de átomos más pesados o con zetas más grandes. Si yo tengo un óxido, por ejemplo, no sé, el ejemplo que vamos a ver hoy es el del óxido de cerio. El cerio es un elemento muy pesado, entonces voy a ver muy bien la posición de los cerios, pero muy poco la posición de los oxígenos, porque los oxígenos tienen un Z muy chiquitito. En cambio, los neutrones tienen una interacción bastante fuerte con un tipo de oxígeno, y entonces eso me permite que si yo hiciera al mismo tiempo difracción de neutrones y difracción de rayos X, es información complementaria, y me puede dar todo el espectro completo de lo que se trata la estructura cristalina de ese material. Esto es información nada más complementaria, después nos vamos a olvidar de los neutrones y los electrones y nos vamos a dedicar a los rayos X. Pero me pareció que era interesante contarles que este fenómeno entonces de difracción, que es el que me permite ver este orden cristalino, o sea, cuando los átomos o lo que yo quiero usar de modelo o lo que yo estoy estudiando, que es mi estructura cristalina, la puedo investigar de estas tres maneras distintas. Eso les quedó más o menos claro. Yo lo había comentado, pero muy por encima, y me pareció que era el momento de poder reforzarlo. Bien, ¿cómo es el experimento? El experimento es aprovechar que las longitudes de onda, como dijimos antes, de los rayos X, es del orden de las distancias interatómicas, y eso nos permite entender cómo es una estructura. ¿Qué es lo que hago? Es poner mis cristales en ese aparato que es el equipo de difracción, o difractómetro, y hacer este experimento que es ver a qué ángulos voy a tener interacción efectiva entre los elementos que me dé lugar a estos piquitos. Puedo hacerlo con un experimento así, el primer experimento histórico dio lugar a la difracción del cloruro de sodio. Habíamos visto de que si yo trabajaba con un monocristal, podía tener en una dirección un patrón de difracción de este estilo, y en otra dirección el patrón de difracción de este estilo, que si se acordaban, esto tenía que ver con mirar de lado el cubo, y esto tenía que ver con mirar en la dirección diagonal, donde tenía esta simetría, como si fuera de orden 3. Si todavía tienen por ahí el cubito armado con el cloruro de sodio y lo miro desde la diagonal, van a ver que podíamos ver
esta simetría de orden 3. ¿Cómo es en la actualidad? ¿Sí? O sea, este es el equipo que utilizó Laue hace más de 100 años. En la actualidad utilizamos un tubo de rayos X, que es como el que está en este lugar. Acá tengo una fotito de cómo es el tubo de rayos X. Acá, digamos, indica, es un tubo de rayos X de cobre. Vamos a ver que tengo diferentes formas de emitir rayos X. Y si yo ese tubo lo cortara a la mitad, o podría ver como una especie de diagrama de cómo es por dentro, que si vamos al laboratorio en algún momento tenemos por ahí un tubito para mostrarles cómo es. Lo más importante del tubo de rayos X es quién es el ánodo. El ánodo es el material del cual se emiten esos rayos X. Y en este caso ese ánodo es de cobre. En la mayor parte de los tubos de rayos X de laboratorio se trabaja con cobre. Pero podría ser que el ánodo sea también de otros materiales. Podría ser de cobalto, podría ser... ¿Y por qué importa de qué es el ánodo? Porque lo que ocurre adentro de este tubo de rayos X es que hay una corriente muy grande que pasa por un filamento. Ese filamento podría ser como las viejas lamparitas, ¿vieron las que tienen el filamento ese, digamos, de tungsteno? Bueno, cuando yo le hago pasar una corriente muy alta y hago una diferencia de potencial entre el ánodo y ese filamento, lo que ocurre es que se emiten electrones acá. Esos electrones se bombardean contra este ánodo y eso produce que de este ánodo salgan rayos X. Los rayos X que salen de ahí tienen esta forma. Esta es la intensidad y esta es la longitud de onda de los rayos X que salen de ahí. Esto es lo que se llama el espectro de emisión característico de un tubo de rayos X con ánodo de cobre. Entonces tengo todo un continuo de radiación, que va desde longitudes de onda de un poquito más de 0,05 nanómetros, hasta aproximadamente, fíjense, 0,3 nanómetros. Todo esto es radiación continua, que se llama de frenado o de Bremsstrahlung. Y estos de acá son los rayos X característicos de la longitud de onda del cobre. Entonces, ¿por qué me importa de qué es el ánodo o cómo se emiten los rayos X? Porque lo que empieza a ocurrir... No, el eje X en este caso no es el ángulo de difracción, ¿sí? Sino que ese eje X en este caso, y es lo que está explicando acá, no es el experimento de difracción de rayos X, sino cuáles son los rayos X que salen de este tubo que es con el que se hace el experimento, ¿sí? O sea, de este tubo se van a emitir todos estos rayos X. Y yo quiero seleccionar una longitud de onda en particular para poder hacer mi experimento, ¿sí? O sea, de todos los que salen de acá, a mí me interesaría seleccionar el más intenso, o sea, esto que está acá. Esto tiene que ver con las transiciones que hay adentro del átomo de cobre. Entonces, adentro del átomo de cobre hay diferentes transiciones, por eso se llaman cobre, esta se llama K-alfa 1, esta se llama K-alfa 2, y esta se llama K-beta. Cuando les mande la presentación, si quieren, aumenten o vean en más detalle, porque no sé si lo pueden ver ahora, pero acá dice K-alfa 1, acá dice K-alfa 2, y acá dice K-beta. Cada una de estas, digamos, longitudes de ondas corresponden entonces a las transiciones características típicas que hay en los átomos de cobre. Entonces, de este tubo entonces salen todos estos rayos X, y yo de todos estos rayos X quisiera trabajar con una única longitud de onda. Entonces, de ese tubo sale, o sea, si el filamento, digamos, con el cual le tiro al ánodo está en esta dirección, voy a tener una emisión que se llama foco lineal, o en esta dirección voy a tener algo que se llama foco puntual. La mayoría de los experimentos los hacemos con el foco lineal, o sea, con el tubo puesto de manera tal de que lo que sale o sea, si yo pudiera ver de frente este tubo, tengo una ventanita de donde sale el foco lineal y otra ventanita de la que sale el foco puntual. Hay veces que rotamos este tubo para hacer experimentos con el foco puntual, pero la mayor parte de las veces hacemos nuestro experimento con este foco lineal, o sea, de acá desde esta ventanita, ¿sí? O sea, si acá está el ánodo de cobre, desde esta ventanita se emiten los rayos X. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando llegan los rayos X a mi estructura cristalina? Y eso es lo que es el experimento. Esto lo habíamos visto la vez pasada, esos rayos X llegan al material en el cual yo voy a hacer la difracción,
se va a producir la difracción cuando se cumpla la ley de Bragg, voy a tener, digamos, interferencia constructiva, y entonces esa interferencia constructiva me daban lugar a esto que era la ley de Bragg. Si yo trabajo con una única longitud de onda, es fácil saber que esa interferencia constructiva va a depender de la distancia de los planos de los átomos si están ordenados adentro del material que yo quiero estudiar. Entonces, si, digamos, sobre todo, hay veces que puedo ver el chat y hay veces que no, así que les pido que si tienen alguna pregunta o algún comentario, o simplemente abran el micrófono y me hacen la pregunta, o si Ariel está por ahí y puede ver el chat, también me interrumpa y me avise que hay una pregunta. Bien, entonces, este es el experimento. Fíjense que este es el tubo de rayos X, que es el que yo les mostré antes. Acá es donde sale el foco lineal, es una representación. Acá va a estar mi muestra. Esta es la configuración que se llama Bragg-Brentano, que después ahora se les voy a explicar con un poquito más de detalle. Y este es el detector que va a detectar cuando salen rayos X de ahí. Y este es el ángulo en el cual, digamos, por eso que mi experimento, sí, como decía Tania antes, va a ser el resultado de tener la intensidad de los rayos X que salen en función de ese ángulo, que se llama 2θ. ¿Por qué se llama 2θ? Porque es la diferencia del camino entre los rayos X que llegan a la muestra y los rayos X que llegan al detector. Fíjense que es el doble del ángulo que hay entre los rayos X que llegan a la muestra y la superficie de ella. Entonces, por eso, cuando uno hace el experimento, lo que hace es, está puesto dentro de lo que se llama un goniómetro, que puede variar 2θ, y registrar la intensidad en ese detector. A ver si puedo ponerlo a andar. Ahí cuando están dando, se levanta el patrón de difracción. Esto sería el patrón de difracción, fíjense que tengo solo 3 picos, probablemente sea podría haber sido, por ejemplo, el patrón de difracción del aluminio, que tiene una estructura cúbica centrada en las caras. Voy a averiguar bien de qué es este patrón. ¿Cómo es en la práctica? Bueno, acá pueden ver, este es el equipo real que tenemos en el laboratorio del Centro Atómico, ¿sí? Se llama un Empyrean, es un equipo de Pan Analytical. Acá en el centro es el lugar donde voy a poner la muestra, que lo que les debo es la fotito de cómo montamos la muestra, dónde la ponemos, la vamos a poner apoyada sobre un vidriecito, o sobre algo que no me dé señal de difracción. Acá tengo el tubo de rayos X, acá está la ventanita de donde salen los rayos X, y voy a tener una cosa acá que se llama la óptica, que es lo que de alguna manera hace que todo esto salga como un haz en esta dirección y no que se desparrame para todos lados. Esta óptica lo que permite es como si fueran rendijitas, o un montón, digamos, tengo una rendija en particular y después tengo algo que llaman solid slits, que son otras rendijitas puestas en otra dirección, que hacen que el haz de rayos X que salga de acá esté focalizado sobre la muestra. Después tengo toda otra óptica que hace que todos los rayos X que salen de la muestra lleguen al detector que va a estar acá. Eso es más o menos de lo que se trata. Por eso acá el difractómetro de rayos X tiene entonces el tubo de cobre, después se llama la óptica de haz incidente, que es las posibilidades que tengo de cómo esos rayos X que salen se alinean para poder llegar a la muestra. En el lugar de la muestra acá puedo poner muchas cosas. Puedo poner simplemente, digamos, algo que se llama un flat, que es simplemente poner algo fijo. Suele ponerse un portamuestras que es plano, por eso se llama flat. Puedo tener algo que se llama un intercambiador de muestras o un spinner. Cuando vayamos vamos a ver que, espero que podamos ir y mostrarles que puedo tener algo que gira, y puedo tener un intercambiador de muestras. O sea, yo puedo poner en una torrecita un montón de muestras, y el equipo solito tiene como una especie de robotito que va a ir poniendo las muestras en este lugar. Que es como si hicieran en realidad el experimento de los datos que yo les voy a dar para que analicen, están hechos usando ese intercambiador de muestras o ese spinner. Y después tengo un montón de otras posibilidades de qué poner acá o cómo poner la muestra. Puedo poner un capilar, que es simplemente un tubito muy finito donde puedo poner el polvo de lo que yo quiero analizar adentro. Eso me da ciertas ventajas respecto de cómo es la óptica del experimento, que no vamos a trabajar mucho ahora, solo les voy a mostrar. Puedo poner algo que se llama una cuna de Euler, que es, Euler es el nombre de alguien que analizó los ángulos en el espacio, hay toda una sistemática, entonces
esta cuna me permite mover el ángulo en el que está apoyada la muestra, y se usa mucho cuando uno quiere analizar algo que se llama la textura, que es la orientación de los granos cristalinos que se encuentran dentro del material. No vamos a trabajar con eso. También puedo poner una cámara de alta temperatura o una cámara de baja temperatura. Eso quiere decir que puedo, mientras hago el experimento, calentar la muestra, o sea, puedo poner un hornito acá en el cual puedo calentar la muestra, o puedo enfriarla hasta nitrógeno líquido. Esas son todas las posibilidades que tiene el equipo que está ahí en el centro atómico. Puedo poner todo eso para analizar cómo es la estructura cristalina de distintos materiales a medida que varío su temperatura, a medida que varío la posición en angular para poder ver esto que les conté de la textura. Todo eso. Y después tengo lo que se llama la óptica de difracción, que es también de vuelta. ¿Qué voy a poner acá para seleccionar efectivamente la longitud de onda que yo quiero analizar? Por eso hay algo que se llama un monocromador, que es lo que me permite analizar entonces únicamente esa longitud de onda y que me sea más fácil entender mi experimento. Así es como va a estar montado o como estaba montado en el momento que se tomaron los datos que les voy a pedir o los vamos a proponer que analicen. Va a ser muy simple. No se preocupen que no va a ser muy complicado, o sea, obviamente hay gente que se pasa años estudiando este Perdón, tipo de... Adriana, ¿te puedo pedir si puedes repetir lo último que dijiste, que no escuché? Sí, vuelvo a repetir. Entonces, en este equipo, que es el equipo que nosotros tenemos una óptica incidente, diferentes formas de poner la muestra acá, que son las que se llaman sample stage, y diferentes formas de analizar los haces difractados. En esta línea de los haces difractados, yo voy a tener slits, que son las rendijas por las que dejo pasar el haz para enfocarlo mejor, o puedo tener, y vamos a tener algo que se llama un monocromador, que es el que me permite seleccionar. Vieron que de la longitud de onda del cobre salían como un montón de esto de acá. El monocromador lo que hace es seleccionar solamente esta longitud de onda. En realidad no puede separar completamente la longitud de onda acá alfa 1 y alfa 2, pero lo que hace es dejar pasar solamente los rayos X que tienen esta longitud de onda. Esa es la función del monocromador. Por eso se llama monocromador, selecciona. Un monocromador lo que hace es seleccionar esa longitud de onda para que lo que llegue al detector corresponda solamente a esa longitud de onda y no sea más sencillo hacer el análisis. ¿Se entendió eso ahora? Sí, sí, Bien, entendí. bien. Bueno, entonces, como les decía, acá se ve con un poquito más de detalle, espero que se pueda entender mejor lo que tengo acá. Acá tengo el tubo de rayos X, todo esto que era lo que yo les dije que era la óptica incidente, que tiene que ver con las rendijitas que le voy a poner acá para que salgan en la dirección. Acá está el portamuestras, que es ese portamuestras que yo les conté que era un tipo spinner, o sea, acá adentro va un espacio donde la muestra puede estar girando, por eso se llama spinner, o sea, porque además de poner entonces un polvo, lo que hace acá este portamuestras es girar. Esto de acá es la torre que contiene todos los portamuestras, y que es el que va a ir cargando y va a ir modificando esto. Y este es el difractómetro, donde si se fijan acá, acá hay un ángulo, esto de acá es el monocromador, que es el que con un cristal a su vez me selecciona esa longitud de onda que yo les comenté antes, y este es el detector, el píxel es el detector. Entonces tengo el haz incidente, el portamuestras y el haz difractado. Esto es lo que no podemos ir a ver ahora, pero bueno, y todo esto que está acá atrás, en la pared de atrás, es el goniómetro, que es el que mide con mucha precisión el ángulo que tiene este haz incidente y el ángulo que tiene este haz difractado. El portamuestras en ángulo no se mueve, se queda siempre quieto, es como el experimento este que está acá. Fíjense en que esto se queda siempre quieto y lo que voy moviendo es este ángulo y este ángulo. Y eso es el goniómetro. Fíjense en que están en un círculo. Si miran acá, acá se ve bien ese círculo, ¿no?, en el cual se mide ese ángulo. El portamuestras se queda quieto acá, salvo que tenga esta cuna de Euler que les digo que se pueden mover los ángulos, pero en principio, en cuanto al ángulo entre esto y la muestra se queda fijo, y este es el detector que está acá. Acá se ve un poco mejor, acá la muestra está quieta, esto se va a mover y esto se va a mover. Ese es el experimento.
Entonces el experimento es preparar la muestra en forma plana para que esté puesta acá, salen los rayos X de este lugar, inciden en la muestra y llegan a las difractantes. No es tan divertido hacer el experimento así virtual, pero bueno, es lo que podemos hacer ahora. Entonces, el experimento, como decíamos antes, consta de tener una muestra que va a ser policristalina, después vamos a ver por qué necesito que sea policristalina en el tipo de experimento que vamos a hacer nosotros, pero si me imagino que mi muestra está llena de cristalitos, habíamos visto de que yo puedo imaginarme en una estructura periódica infinita muchos tipos de planos. O sea, fíjense que esta es la misma estructura, y yo en esta estructura puedo imaginarme, porque los planos es una construcción mental, es una construcción matemática que yo hago de la descripción de mi estructura cristalina. Fíjense que tengo los planos más separados son estos, después tengo planos que contienen los átomos que son estos, después tengo planos que son estos, ¿sí? Fíjense que hay muchos conjuntos de planos, y para cada conjunto de planos que contienen los átomos ordenados en forma periódica y ordenada, voy a tener un ángulo θ en el cual se me cumpla la condición de difracción o la ley de Bragg. Estos planos se identifican por algo que llamamos índices de Miller, que son los que me dicen qué interespaciado voy a tener. Si yo tengo una muestra monocristalina, voy a tener que esa condición de Bragg se me da solamente en algunas direcciones en el espacio y no necesariamente en el plano que yo estoy haciendo el experimento. Por eso es que en realidad nosotros lo que vamos a tener es una muestra policristalina, en la cual ese ángulo se va a dar como un cono, y eso me va a permitir que yo voy a poder analizar, ¿sí? Fíjense en que yo tengo los rayos X que llegan, estos serían los conos en los cuales se me cumple la condición de Bragg, o estos dos θ, y ese cono es lo que yo corto con mi experimento, o lo que estoy haciendo un barrido, para poder entender qué es lo que me llega al detector. Eso es importante, ¿sí? Acá hay otro dibujito más que me pareció más claro que el que yo había mostrado en la clase anterior. Fíjense en que acá tengo mi muestra policristalina. Fíjense en que este de acá voy a tener el cono de difracción, o sea, voy a tener un montón de cristalitos que van a poder difractar ese plano y todo un cono. Acá voy a tener otros cristalitos que van a salir la difracción para acá, para acá, para acá, pero siempre cumpliendo con el 2θ ese que cumple la ley de Bragg, y entonces me va a dar lugar a otro cono. Y eso va a hacer que, si yo tuviera lo que se llama la geometría de Debye-Sherrod, voy a tener un experimento que si le pongo una placa fotográfica, podría ver estos como, o sea, si yo pongo acá una placa fotográfica, podría ver estos conos. Eso ocurre, por ejemplo, en el equipo de difracción de electrones, donde yo tengo una especie de camarita CCD, no es una placa fotográfica, pero es una camarita CCD, donde veo estos anillos de difracción en un material policristalino. En nuestro caso, nosotros no tenemos esta geometría de Debye-Sherrod, sino que lo que tenemos es lo que se llama geometría de Bragg-Brentano. La geometría de Bragg-Brentano supone que yo tengo este círculo, que tengo mi muestra ubicada acá, que fíjense en que es plana, tengo el tubo de difracción de rayos X, y tengo que, lo que sería el foco de la difracción está puesta en un lugar, y tengo mi detector de manera tal de volver a tener en foco lo que esté acá, ¿sí? El monocromador lo único que hace es seleccionarme la longitud de onda que yo quiero analizar. ¿Se entendió eso del monocromador? O sea, de todos los rayos X que salen de acá, que como vimos que con la longitud de onda del cobre, o teniendo un tubo de difracción de rayos X de cobre, tengo un montón de longitudes de onda, no tengo una única, lo que hace esta óptica es seleccionarme esa única longitud de onda que corresponde al K-alfa, a esa transición, que es más o menos 1.54 Armstrong, ¿sí? O sea, 0,15 nanómetros. Esa es la longitud de onda K-alfa, que en realidad son dos, hay dos transiciones, está la K-alfa 1 y la K-alfa 2 que están muy cercanas y que el monocromador no logra separarlas, o no logra tener las dos. Por eso es que por cada pico de difracción a veces solemos tener dos, una correspondiente a la K-alfa 1 y otra correspondiente a la K-alfa 2. Cuando logro ver dos piquitos por cada interespaciado, una corresponde a la longitud de onda K-alfa 1, que es 1,5406, y la otra es la K-alfa 2, que es 1.5454, digamos. ¿Sí? O sea, es muy parecido. Bien, ¿cómo va a ser el experimento? ¿Qué es lo que yo les voy a proponer? Yo lo que les voy a proponer es, hicimos este experimento, el de difracción, en diferentes muestras,
y yo les voy a dar los patrones de difracción. Y ahora les voy a mandar un Word donde va a estar, digamos, como salteado qué es lo que van a usar y qué es lo que les pedimos que traten de calcular o de hacer como si hubiéramos hecho el experimento. Me va a faltar la fotito de la muestra de sal en el portamuestras y de la muestra, de las muestras que vamos a analizar. Que ya les digo, voy a dejar de compartir esto y a compartir el Word que yo estaba preparando para mandarles. Bien, en el informe de rayos X les facilité un poquito, ¿sí? De Fisicoquímica 2, digamos, o sea, acá tienen la representación de los rayos X, acá tienen, digamos, el tema de la ley de Bragg, que es la que quiero que usen, ¿sí? Donde ahora, en la ley de Bragg, lo que puse en particular es que esta distancia interplanar es la distancia interplanar HKL, o sea que para cada distancia de planos que me pueda imaginar, voy a tener un ángulo en el cual se me cumpla esta condición. Supongo que entonces la voy a suponer con n igual a 1, ¿sí? O ponerlo adentro de esta ecuación. Y en definitiva, si yo tuviera un cristal cúbico, porque no vamos a hacer ningún cálculo más que para los casos cúbicos, que es más sencillo, tengo que hay una relación entre esa distancia interplanar y el parámetro de red o el lado del cubo, que está dado por esta ecuación. Si no entienden bien de dónde sale eso, fíjense en la clase anterior, que vimos el tema de la difracción de rayos X también. De dónde sale esta relación, si quieren, después lo podemos discutir de vuelta. La idea es que a partir de esto, ustedes les voy a dar datos de estas muestras. De cloruro de sodio de una sal de Inca más pura, de una sal Inca de una pileta, ¿no? Que viene directamente de cómo se extrajo la sal que había traído de Machu Picchu, del vidrio y de diferentes tipos de chocolates. De todos estos ustedes van a elegir, tienen que analizar al menos 3 muestras, y en todas ellas no van a analizar lo mismo, ¿sí? Porque los datos a medir, por ejemplo, acá con el spinner, en la sal me da este patrón de difracción. O, digamos, o sea, la idea es que traten de correlacionar este patrón de difracción con algo que se llama su ficha. O este, por ejemplo, es del vidrio. ¿Qué ven en este del vidrio? Esto es lo que da el resultado del experimento. ¿Qué diferencia clara hay entre el vidrio y la sal? Si yo los superpongo... Y no tiene picos característicos. No tiene picos característicos. Fíjense en que no tiene picos característicos, ¿por qué? Porque el vidrio, ¿qué le pasa? La estructura. O sea, ¿Tiene no una es estructura ordenada, periódica y todo eso? No, es un sólido amorfo. Bien, como es un sólido amorfo, fíjense en que la difracción solo me da eso. Entonces, si yo lo pudiera superponer a... vuelvo a mi presentación. Si yo, fíjense, ahora acá, fíjense que están superpuestos el vidrio, el experimento del vidrio, que antes estaba solito y se veía gigante, con el de la sal. Entonces acá se ve claramente que el vidrio casi no tiene. ¿Sí? Antes se veía como un pico grandote, pero porque estaba puesto, estaba como aumentada esta escala. Entonces, lo que tienen que hacer es describir qué es lo que pasa cuando yo tengo algo amorfo, pero algo se veía gordo, ¿sí? En algún lugar. Eso tiene que ver con lo que se llama el orden a corto alcance, o sea, está desordenado, pero tiene algún pequeño orden, o sea, el óxido de silicio. Si alguien quiere fijarse o investigar un poquito por qué se ve ese pico ancho, grandote como el que yo les mostré en ese experimento. Y después tienen los picos de la sal. Si miran en detalle en los picos de la sal, y después ustedes lo aumentan un poco más, fíjense en que en cada uno de estos, ven que hay como 2 piquitos, uno más alto y uno más bajo, uno más alto y uno más bajo, uno más alto y uno más bajo, ¿sí? Eso se corresponde a tener lo que les comenté antes, el calfa 1 y el calfa 2. Y en particular, cada uno de ellos a su vez está acompañado de otro pico acá, que es el K beta, que es menos intenso, porque el monocromador no funcionó bien. Este experimento se hizo sin el monocromador, se hizo con el filtro. Y ahora yo quería ver si les conseguía datos
que no tuvieran el cabeta para que no se confundieran. Así que este es un ejemplo nada más, me di cuenta recién, ahora antes de empezar la clase, que no estaba bien filtrada las otras longitudes de onda. Se las voy a sacar para que puedan identificar. Porque yo de los del cloruro de sodio, de la sal que van a analizar, vieron que les puse 2 muestras de sal. Una de un piletón y otra una sal un poco más purificada. Para que vean si este experimento, aún sin saber mucho de difracción de rayos X, uno puede utilizar los datos de difracción de rayos X como si fueran una huella digital del material que quiero analizar. Bien. ¿De dónde sale la formulita esa que yo quiero analizar? Tiene que ver con cómo se correlaciona la distancia interplanar con el parámetro de red, y que habíamos visto que para casos que no fueran el cúbico es muy complicado. Por eso que para lo único que les estoy pidiendo que la usen es para el caso del cloruro de sodio, que es cúbico. Bien, como les contaba antes, yo en los experimentos de difracción puedo utilizar algo que se llama una base de datos, que en esa base de datos yo lo que puedo tener es esta información que está acá. Tengo fichas cristalográficas donde me dicen cuáles son todos los elementos conocidos de los cuales se haya hecho difracción y de los cuales se conoce su estructura cristalina. En esa ficha, fíjense, aparece toda esta información que está acá. Hay un código de referencia, que es el código con el que se conoce esa estructura, el nombre del compuesto, obviamente está en inglés, la fórmula, que a veces puede estar dada así, simplificada, o como vamos a ver en la del cloruro de sodio que yo les voy a mandar, está como sodio 4, cloro 4, después me van a decir por qué. El tipo de sistema que tiene, esto que se llama es un código para lo que se llama el grupo espacial. Yo les había comentado de que las estructuras cristalinas se pueden clasificar en 14 redes de Bravais, que con las simetrías que tiene cada una de ellas da lugar a algo que llaman los grupos espaciales, que son 237, y que se encuentran en un libro, que es el libro de las estructuras cristalinas, y que contiene, que es como si fuera el manual básico de la cristalografía, donde están clasificadas todas las estructuras cristalinas. Entonces el óxido de cerio, que está clasificado acá, les dice, como es cúbico, tiene A, B y C, que son los 3 lados iguales, esta es el lado de la celda unitaria, y los ángulos son 90 grados porque es una estructura cúbica. Les da la densidad que está medida, el volumen de la celda unitaria, y el Z, que me dice cuántas de estas fórmulas unitarias están adentro de esta celda unitaria. Fíjense en que tiene 4. ¿Y qué estructuras de las que vimos hasta ahora cúbicas tenía 4 nodos por red? ¿Quién se acuerda? Por celda unitaria, perdón. ¿Cuál de las cúbicas tenía 4? ¿Alguien se acuerda? Vieron que cúbicas habíamos visto 3 tipos: la cúbica simple, la cúbica centrada en el cuerpo y la cúbica centrada en las caras. ¿La centrada en el cuerpo? ¿La centrada en el cuerpo tenía 4? Eso es lo que van a tener que resolver después en la guía. No, la centrada en el cuerpo tiene 2. La centrada en las caras es la que tiene 4. Después van a ver por qué. Eso lo van a tener que resolver y es lo que, digamos, van a tener que contestar ahí. La otra que tienen, la otro dato que les da la ficha cristalográfica es los planos que me dan difracción. Y me dice quién es el HKL, cuál es la distancia interplanar que corresponde a ese HKL, y el ángulo 2θ, que fíjense que acá está puesto en... no me di cuenta, está puesto, bueno, en grados para otra longitud de onda, no es para la longitud de onda del cobre. Pero bueno, no importa. Después, esto es un pequeño ejemplo. Me di cuenta por los valores que tiene, pero bueno, no importa. Acá está la distancia. Lo que me importa a mí es que vean que tiene el HKL, que tiene la distancia interplanar que da lugar a esto. ¿Qué es lo que yo veo en un experimento real en el laboratorio? En un experimento real, fíjense que acá está el óxido de cerio, está la estructura cristalina del óxido de cerio. ¿Es una estructura cúbica centrada en las caras? Y acuérdense en que si yo tenía una cúbica centrada en las caras, se me repetía lo mismo en cada esquina del cubo y en cada centro. Como es óxido de cerio, tengo un
una molécula completa de óxido de cerio por cada nodo de la estructura FCC. Fíjense que yo me podría imaginar que para este cerio está acompañado de estos dos oxígenos, que serían el que está acá, digamos, o sea, esta es una fluorita, que es otra estructura, que es calcio flúor 2, pero que tiene la misma estructura del óxido de cerio. Es como si yo pensara que este es el cerio, y estos son los dos oxígenos. Si en cada lugar tengo un cerio acompañado con dos oxígenos, y lo vuelvo a repetir en el centro de la cara esta, acá vuelven a aparecer estos dos oxígenos. Por este me vuelven a aparecer otros dos oxígenos. Y así sucesivamente voy a armar la estructura esta que se llama fluorita, y es a la que corresponde el patrón del óxido de cerio. El experimento real me da lugar a este patrón de difracción. Fíjense que no es idéntico a este, pero es parecido. Yo acá esto lo tengo hecho con otra longitud de onda, por eso me aparecen en otros lugares. Entonces, fíjense que este es el patrón real de mi experimento, y acá tengo el 2 θ, y yo con el ángulo en el cual se me produce acá, sabiendo que este primer pico el primer pico se corresponde al que tiene HKL 111, y utilizo esta fórmula, porque yo el D lo puedo calcular de la ley de Bragg, a ver si se entiende. El D lo calculo usando la ley de Bragg. Vieron que era 2D seno de θ igual a lambda. Conociendo la longitud de onda y conociendo, digamos, el HKL que yo estoy viendo, puedo calcular este valor de D. Y con este valor de D puedo calcular el valor del lado del cubo. ¿Sí? Ustedes, la idea, que la propuesta, es que ustedes hagan esta cuenta, o este experimento, con el cloruro de sodio. O sea, yo les voy a dar por separado el dato del vidrio, el dato de la sal de la pileta, y el dato de la sal Inca. Entonces, estos son los resultados que ustedes van a tener que analizar. O sea, después de hacer el experimento, yo les voy a dar el dato. Entonces, fíjense, acá tienen el patrón del cloruro de sodio, el patrón del vidrio, que es el verde, el patrón de la sal de pileta, que es la azul, y el patrón de la sal Inca, que es la roja. ¿Qué diferencia ven entre la roja y la azul? Pero hay otros picos que los comparten, ¿sí? O sea, este de acá, 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 están tanto en la roja como en la azul. Sin embargo, en la azul hay otros extras. ¿Qué significará que haya más picos? Si yo miro la ficha de cristalográfica del cloruro de sodio, que yo se las voy a dar, en esa ficha van a aparecer algunos D, ¿sí? Van a aparecer, está la lista de D que corresponde al cloruro de sodio y sus HKL. Como es una estructura cúbica, no tiene tantos picos. Ustedes lo que van a tener que hacer es identificar en cada uno de estos picos si existe en la ficha cristalográfica. Entonces, lo que se van a fijar es si todos los piquitos que están en el azul están en esa ficha cristalográfica o no, y si no están, quiere decir que además de cloruro de sodio, ese material tiene otras cosas. Entonces, que haya picos extras podría significar, como dijo recién Tania, que es más cristalino, pero también podría significar que ese material que estoy analizando tiene otras impurezas, tiene otras cosas. No son cloruro de sodio. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, lo que ustedes van a tener que hacer es, yo se los voy a dar separados estos tres, ¿sí? Yo acá los puse los tres juntos para que veamos la diferencia que hay entre la del vidrio y las dos sales que analizan. Y en las dos sales que analizan, que se las voy a dar por separado, tienen que identificar si se corresponden a los picos que aparecen en la ficha del cloruro de sodio o no, para identificar si esa sal es más pura o menos pura. Si todos corresponden a la del cloruro de sodio, entonces podemos decir que solo tiene cloruro de sodio. Pero si además de los picos correspondientes al cloruro de sodio aparecen otros, quiere decir que es probable que ese material contenga otras cosas cristalinas que no sean cloruro de sodio. Si quisiera hacer un análisis más exhaustivo, yo lo que haría sería agarrar
ese material, ponerlo en el microscopio y averiguar qué otros elementos, además de cloro y de sodio, contienen. Y tratar de usar la base de datos del equipo de difracción de rayos X, analizando qué impurezas hay. ¿Se entiende? Pero es un trabajo que no lo vamos a hacer porque es más complejo, porque no estamos con acceso al equipo y porque no tenemos eso. Pero bueno, si a alguna le interesa y qué sé yo, podría averiguar de qué se tratan estos picos extras. Entonces, el resultado, más o menos lo que tienen que analizar sería eso. Después también les voy a dar algunas de chocolates. ¿Qué es lo que ocurre? Fíjense cuando pongo chocolates adentro del equipo de difracción. ¿Qué es lo que hago? Fíjense en el ángulo que estoy barriendo acá. Acá estoy barriendo desde 20 de 2 tita hasta 90 de 2 tita. ¿Sí? Y en este experimento de acá tengo desde 15 hasta 30. Y acá tengo el dato del vidrio que vimos antes, es el mismo de antes, ¿sí? Pero analizado solo en este rango para poder compararlo con los datos de difracción de los distintos chocolates. Entonces tengo un chocolate sin azúcar, tengo un chocolate de 70%, tengo un chocolate de 86%, tengo diferentes tipos de chocolates. Entonces, la propuesta es que ustedes, bueno, en principio, ¿qué me pueden decir del chocolate? ¿Qué les parece? ¿Tiene granos, tiene orden cristalino o no tiene orden cristalino el chocolate? Sí, entiendo. Sí, pero hasta ahí. ¿Hasta O sea, ahí? ¿Por qué? Porque tenés picos, o sea, como que tiene bastante... Para, Mirá uno solo, mirá por ejemplo solo el verde, el que es chocolate sin azúcar. Sí, o sea, tiene los picos bien definidos dentro de Tiene todo. los picos bien definidos. Al tener los picos bien definidos ya sabemos que tiene una estructura. Pero tiene una estructura. Tiene Claro. una estructura, pero probablemente no sea una simetría cúbica bien ordenada. Tengo muchos picos. Los ácidos grasos son complejos, probablemente no tenga un solo tipo de cristal, puede ser que tenga superposición de varios, pero los tengo bien definidos. Entonces, la propuesta es que traten de calcular el interespaciado más chico, suponiendo, digamos, que yo tengo, con el primero de estos picos, yo usando la ley de Bragg, puedo decir cuál es el plano más grande que hay adentro del material. Acuérdense, vuelvo a este de acá, fíjense en que para la distancia más grande, la ley de Bragg, a ver si la tengo escrita por acá, la ley de Bragg, que es esta, fíjense en que si yo tengo un ángulo chiquito, acuérdense que si yo intento despejar de acá, seno de tita viene de este lado, cuanto más grande es el tita, más chico va a ser el D. Cuanto más chico es el tita, más grande va a ser el D. Entonces podemos suponer que el primer pico que yo vea o que pueda distinguir se corresponde al interespaciado más grande que tenga mi material. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo me moví de la sal al chocolate a un rango más chico de 2 tita, porque probablemente el interespaciado sea más grande. Entonces la propuesta es que utilicen la ley de Bragg para que con el primer pico que aparezca, calculen cuál es el interespaciado que tiene ese material y puedan de alguna manera deducir cuál es el plano más grande que tiene ese material y la distancia que hay. Entonces, como los datos que van a tener o que van a contar para poder terminar de hacer este análisis va a ser la ficha cristalográfica del cloruro de sodio, para analizar los diferentes tipos de sales y compararlas, hacer alguna mini descripción de por qué el vidrio da lo que da, y cuál es la diferencia de tener algo amorfo, de tener algo, fíjense en que claramente el chocolate no es amorfo, fíjense en que el amorfo da algo así, que es el vidrio, y los diferentes chocolates me dan todo esto. Entonces, la propuesta es que ustedes cuenten, entonces, usando la ficha cristalográfica, las sales que les voy a analizar, cuáles corresponden a una sal más pura y a una sal más impura, y hagan el pequeño cálculo de calcular el parámetro de red usando el dato experimental. Alguno de esos picos, utilícenlo para calcular el parámetro de red, o lo que es el lado de la celda unitaria del cloruro de sodio,
cuáles tienen más impurezas, y utilizar un paper que les voy a dar del chocolate para ver si se parece o no a los datos experimentales de los diferentes chocolates que van a analizar. Elijan uno o dos, no es necesario que pongan todos, yo acá se los superpuse a todos los que hicimos el experimento, ¿sí? Acá están todos juntos, pero yo se los voy a dar por separado y elijan uno solo, ¿m? Cada una si quieren pueden elegir uno distinto, ¿m? Como para no analizar todas el mismo, y quiero que me calculen, usando el primer ángulo que puedan medir, cuál es la distancia de los planos adentro de la estructura del chocolate. Y si se les ocurre, o si tienen un ratito más de tiempo, miren el paper este que les voy a mandar sobre las estructuras de los chocolates, que los chocolates tienen la particularidad, bueno, igual yo sé que Natalia iba a hacer su práctica usando, digamos, contando un poco más esto en detalle, Así que en esta práctica, para todas, solamente les voy a dar uno solo, a Natalia, que va a ser la que si no entendí mal, ella quería analizar este tema de los ácidos grasos del chocolate, ver las distintas fases que tienen y cómo se relaciona la ciencia con el arte de hacer ricos chocolates, para poder entender un poquito más eso, ¿no? Yo le tengo que dar un material más a Tania,